Ese es el primer tema, Venezuela, por supuesto. Hemos invitado aquí, tenemos en la mesa de trabajo de nuestros estudios a Marco Ferreira, general retirado de la Guardia Nacional de Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas Bienvenido al noches. programa. Gracias. También le damos las buenas noches a Mario Di Giovanni, miembro de la Red Democrática Internacional, estudiante de Economía de FIU, Universidad Internacional de la Florida. Bienvenido. Buenas noches, gracias. Y le damos las buenas noches vía Skype desde Caracas, Venezuela, a Diego Moya Ocampos, analista de riesgo político, que también nos acompaña. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. General, Maduro acude al ejército para reprimir a los estudiantes. El ejército, y esto usted y yo lo hemos conversado anteriormente, desde el día de la última elección, estoy haciendo esta pregunta, ¿a quién responde el ejército? El ejército, por la afinidad que tenía con Hugo Chávez, pues responde directamente al Partido Socialista Unido de Venezuela. Realmente es el Partido Ejército de Venezuela. En la actualidad hay serias dudas, o hay algunas dudas con respecto a la posible fidelidad que puedan tener o simpatía que puedan tener hacia Nicolás Maduro. Eso debido a la presencia yo diría que es el sucesor militar de Hugo Chávez dentro del partido, que es Diosdado Cabello, y que conserva una cuota muy fuerte en el área política del gobierno. Si lo pusiéramos en una balanza, ¿a quién escucharían más? ¿A Maduro o a Cabello? Si lo pusiéramos en una balanza, pero estuviéramos hace 2 meses atrás, yo diría que a Cabello. Ya. En este momento ya Cabello está perdiendo muchísima fuerza, tanto como Maduro, y está volviéndose un poco están volviendo los ojos hacia la institucionalidad. No tanto porque lo hayan manifestado abiertamente, sino porque ya han dejado de mostrar abiertamente el apoyo que tienen al gobierno. Vamos ahora con Diego Moya Ocampos, vamos a Caracas, Venezuela, como decía, es analista de riesgo político. Diego, escuchó la conversación que teníamos, hablábamos de Táchira, del estado de Táchira. ¿Qué importancia tiene este estado y por qué la militarización específicamente allí? Bueno, el estado Táchira es sumamente importante porque es un estado fronterizo. Asimismo, el estado Táchira es, digamos, donde se inician este tipo de protestas. Recordemos que digamos, esta protesta que se expande ahora por todo Venezuela se inicia como consecuencia del movimiento estudiantil que se activa desde el Táchira como consecuencia de un incidente en el cual intentan violar a un estudiante, ¿no? Y ante el reclamo que hace el movimiento estudiantil al gobernador, el señor Bielma Mora, que luego responde con represión, arresto a estudiantes y luego, digamos, se activa totalmente el movimiento estudiantil, conjuntamente con sectores de la sociedad civil. De manera, pues, que tanto por el hecho que es un estado fronterizo, como por el hecho que es donde se activa el movimiento estudiantil en particular. Luego, en San Cristóbal, el alcalde, Ceballos, es un miembro de Voluntad Popular. El alcalde, digamos, un alcalde miembro del partido de Leopoldo López, uno de los líderes de la oposición, quien ha ejercido un rol bastante activo en cuanto a darle un poco de contenido, en cuanto a liderazgo a este tipo de protesta, y quien en este momento se encuentra detenido en la prisión militar de Ramo Verde. Diego, tengo conmigo aquí en el estudio a Mario Di Giovanni, es estudiante de FIU, y nada, quiero un poco ver la participación como joven venezolano, cómo ves los acontecimientos. Si nos remontamos a 2006, 2007, yo recuerdo nombres que salieron además incluso fuera de Venezuela, yo tuve la ocasión de entrevistarlos. Stalin González en aquel momento estaba John Goycochea también. ¿Se repite un poco el liderazgo estudiantil? Mira, sí está sucediendo algo similar. Por ejemplo, lo vimos anoche en la entrevista entre dirigentes estudiantiles en CNN, cómo están surgiendo estos nuevos líderes. Tienes, por ejemplo, a Juan Requesens de parte del FCU, de la Universidad Central de Venezuela, el Centro Estudiantil de la Universidad Central. Tienes a Enrique Altimari de parte del Monte Ávila, tienes a Leo Martínez por la Simón, Oscar Leandro por la Metropolitana. Es decir, son líderes que capaz todavía no tienen tanto atención mediática como lo podrían haber tenido en aquella ocasión en el 2007, pero están liderando, están marcando la pauta entre todos para el movimiento estudiantil y están manteniendo esa esperanza y esa lucha por la libertad entre todos los estudiantes. ¿Eso ha sido una respuesta espontánea? ¿Cómo se organizan estos grupos estudiantiles? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cómo surge? Mira, primero hay un liderazgo, ¿verdad?, horizontal de parte de todas las universidades. Ellos someten muchas de las decisiones que toman en el día a día, las someten a votación entre todos los dirigentes estudiantiles de todas las universidades. Han
hecho lo imposible para superar toda la censura de comunicación que existe hoy en día en Venezuela. Han aprovechado todo tipo de tecnologías, desde Twitter, el Celo, la aplicación que se ha vuelto famosa, WhatsApp. Han utilizado todo este tipo de medidas para mantenerse comunicados, para mantener alerta a toda la población y para mantener la esperanza y la lucha y la energía que necesitan estudiantes para seguir en la calle. Quisiera, regreso con usted, general. Los estudiantes, vimos el papel de los estudiantes. Ahora el ejército, regreso con el tema del ejército. Hemos visto que ha habido una serie de cambios en la inteligencia. Hay una universidad que forma precisamente cuadros de inteligencia que también han cambiado la dirigencia. ¿Hay alguna otra figura importante de relevancia que quisiera mencionarnos? No, básicamente el ejército mantiene la misma estructura, la misma organización. No hay grandes novedades. Ante la coyuntura sí hay algunas novedades. Por ejemplo, en el día de hoy llegaron, en estos 2 últimos días han estado llegando a Caracas una serie de aviones que llamaron mucho a suspicacia y realmente lo que están haciendo es el refrescamiento de las tropas que están en el interior del país, en Caracas, y llevando relevos con experiencia a la zona del interior del país. Pero tenemos una novedad en el día de hoy, que es cuando se llega a develar, que graduaron anticipadamente las escuelas de guardias nacionales y están soltando a la calle entre 1.700 y 1.500 guardias nacionales Significativo nuevos. eso que está diciendo. Sí, pero son muchachos, la gran mayoría de ellos son todos menores de edad y los están lanzando de una vez, sobre todo a Caracas. Hoy los estaban recibiendo en el aeropuerto de La Carlota, los subían desde Maiquetía, donde llegaban con los aviones de la Fuerza Aérea. En el ejército no hay, el CEO es el que se encarga de la dirección estratégica, porque es el comando estratégico del ejército, pero en la actual coyuntura el gobierno, o por decirlo, el presidente de la República los ha resguardado, los ha mantenido al margen de la situación de enfrentamiento. La única unidad del ejército que se ha movilizado hasta ahora es un batallón de paracaidistas que fueron enviados a la zona fronteriza con Colombia. Hubo sobrevuelos de la Fuerza Aérea durante estos 2 días, pero son los sobrevuelos de patrullaje que hace la Fuerza Aérea en la frontera con Colombia y que aprovechan que pasan por la zona fronteriza del Táchira y hacen unos rasantes sobre San Cristóbal, pero solo para atemorizar a los participantes. Hay muchos sobrevuelos de helicópteros, pero los helicópteros están en la otra fase, que yo le digo el transporte de personal. Los refuerzos llegan a Santo Domingo, una base militar y aeropuerto internacional cercano, a unas 5 o 6 millas de San Cristóbal, pero de ahí los llevan en helicóptero hasta Paramillo, el aeropuerto de San Cristóbal. Pero por lo demás no hay gran despliegue, pero es muy significativo 2 cosas. Uno, que el ejército no está en la calle, con la excepción de aquella unidad, y no está enganchada, como se dice en términos militares, en la lucha o en la situación de orden público, no está involucrada. Y la otra, que el gobierno, la situación, a pesar de que la ha minimizado, la ha circunscrito supuestamente, según el presidente, a 18 municipios, abarca mucho más que 18 municipios, abarca ciudades importantes y muchos focos en una sola ciudad. La situación ameritaría con otro gobierno una suspensión de garantías y un toque de queda. El gobierno no lo ha querido hacer por 2 razones. Uno, por no llamar la atención internacional, la atención de la comunidad internacional. Y la otra, porque si hay un toque de queda y suspensión de garantías, los paramilitares del gobierno, mal llamados colectivos, se tienen que retirar de las calles también, porque ya las calles quedan en manos de los militares. Diego, mencionaba Mario anteriormente el caso de CNN. Vimos un discurso, arremetió Maduro contra CNN en su momento. Sabemos que le han retirado las credenciales a muchos de los periodistas destacados allí. ¿La señal continúa? Continúa, pero ya el gobierno ha anunciado que, digamos, se inició un procedimiento formal en CONATEL, que es el regulador de telecomunicaciones, para sacarla del aire. No está claro, digamos, en qué va a devenir este procedimiento administrativo. Lo que sí está claro es que NTN fue sacado del aire y que el día de hoy Patricia Yaniot, una reportera de CNN que estaba cubriendo en Venezuela, reportó una situación irregular cuando venía saliendo del aeropuerto. Específicamente una requisa de sus zapatos, fue, digamos, llevada a una sala especial, ¿no?
y esa es la situación hasta el momento, ¿no? No existe una decisión formal con respecto a CNN y sigue hasta lo que tenemos conocimiento todavía reportando en Venezuela. Pero lo que se trata un poco es, digamos, del nerviosismo por parte del gobierno ante el incremento de las protestas estudiantiles, ante la incorporación de la sociedad civil, digamos, este movimiento de protesta, exigiendo de alguna manera o protestando contra las medidas económicas del gobierno, contra la creciente inseguridad, contra el arresto de estudiantes, un poco canalizar, digamos, toda esta protesta, ¿no? Es curioso que mencionabas eso que ocurrió con Patricia Yanod hace un año aproximadamente. Algo muy similar le sucedió al periodista argentino Lanata, Jorge Lanata. Volviendo al tema de los estudiantes, las redes sociales, ¿qué importante han sido pues, en todo esto que está ocurriendo en Venezuela? Lo de las redes sociales, yo mencionaba anteriormente, por ejemplo, en Cuba ha cambiado la disidencia, la oposición por completo. Y si nos vamos más lejos, vamos a la primavera árabe también. Partió de esos tweets, de muchos mensajes a través de la nueva tecnología. Yo creo que las redes sociales se han convertido en la principal herramienta de comunicación. Y que es muy difícil de controlar, casi imposible. Exactamente. Ese yo creo que es la principal ventaja de tener las redes sociales en este caso. Como dije, se han convertido en la principal herramienta de comunicación y han levantado la voz de la sociedad civil venezolana en el exterior y la sociedad civil en general en todas partes del mundo. Ves cómo tienes mensajes por Twitter, por Instagram, por Facebook, de futbolistas, de artistas, y no te digo solo artistas latinoamericanos, tienes muchos de Europa. Cher mandó un mensaje muy fuerte. Madonna mandó mensajes ayer, el misma cuenta de Instagram mandó mensajes. Entonces hay muchos mensajes de apoyo y hay mucha atención en Venezuela debido a la gran cantidad de videos, de fotos, de gran cantidad de evidencia que está saliendo por medio de las redes sociales. También en lo que yo creo que la misión del venezolano en el exterior es ser la voz, como se ha dicho, I'm Your Voice Venezuela, la campaña que se ha hecho para comunicar todo lo que está pasando, todas estas fotos, toda esta gran cantidad de evidencia al resto del mundo para que vean lo que están sufriendo mis compañeros estudiantes en las calles de Venezuela. Voy a terminar ahora. La pregunta va para Marcos y también para Diego. Les pido a cada uno que sean breves. Y quiero hablar del liderazgo de Maduro. Se han entredicho desde la elección pasada. Perdió pues muchísimos votos, inclusive dentro del oficialismo. El propio chavismo lo cuestiona y la pregunta es, en un momento determinado de una crisis en que digan este señor no funciona, aunque haya sido el señalado por Hugo Chávez, ¿buscarían otra figura para ponerlo en el poder? Comienzo con Diego, después quiero saber la opinión de Marcos. Sí, sin lugar a dudas el tema de Maduro es que un presidente débil, toda esta situación de protesta, activación del movimiento estudiantil, la sociedad civil ha definitivamente debilitado mucho más su liderazgo, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no estamos viendo fracturas dentro del partido de gobierno ni dentro de la Fuerza Armada. Ahora, lo que sí tenemos que entender es que mientras más débil es el gobierno de Maduro, más fuerte es, digamos, detrás de bambalinas, la influencia de la Fuerza Armada Nacional, que es un componente bastante heterogéneo, bastante politizado y que en los últimos tiempos ha incrementado el ejercicio del control sobre la economía. Tenemos un ministro de Economía que es militar, un ministro de Industria que es militar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, sin lugar a dudas, la coyuntura que estamos viviendo actualmente ya es de una situación donde elementos de la Fuerza Armada están ejerciendo un control esencial en todas las decisiones que están siendo tomadas en este momento. Marcos, la misma pregunta para usted y además, ¿quién sostiene dentro del oficialismo a Maduro? ¿Por qué sigue allí? Bueno, en Venezuela tenemos una situación. Tenemos hace un año, aproximadamente, hace 10 meses, un presidente con muchísimas limitaciones, con un gobierno, con un partido fuerte, o con un gobierno fuerte. Ahorita tenemos un gobierno... Eso no es un tema de percepción, lo dicen las encuestas, no es un tema de percepción. Sí, hoy se habló de un 24% dentro del PSV. Y ocurre que ahora tenemos un gobierno debilitado con el mismo hombre, con esas falencias o con ese tipo de fallas. Por supuesto, yo creo que dentro de la dirigencia, y más que dentro de la dirigencia del PSV, dentro de los oficiales que insurgieron en el año 92, que son todos estos generales que están en los cargos públicos, puede haber una rectificación que lleve a un nuevo escenario, donde ya no va a haber la dependencia cubana, sino va a predominar el espíritu del año 1992, cuando se dio el golpe de Estado.
Muchísimas gracias, general, por haber estado con nosotros en el programa. Mario, un placer tenerte aquí. Y también las buenas noches a Diego Moya Ocampos, que nos acompañaba desde Caracas, Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del tema de un bebé que salvaron en la 836 gracias a la rápida actuación de un fotógrafo, de policías y de rescatistas. Y como dato curioso, al regreso vamos a decirles, este fotógrafo, quién es, por qué años atrás también fue noticia. Volvemos. Víctor Yanukovych, presidente de Ucrania, llegó a un acuerdo preliminar con las fuerzas opositoras alcanzado con la mediación de la Unión Europea para celebrar elecciones anticipadas en el país, establecer un gobierno de unidad nacional y aplicar reformas constitucionales a fin de recortar los poderes presidenciales. El diálogo fue forzado luego de las sanciones de la Unión Europea que congelaban activos y bienes, negaba visado a algunos dirigentes e impedía la exportación de armas antidisturbios impuestas tras los feroces enfrentamientos en Kiev, donde solo en la jornada de ayer se reportaron al menos 75 muertos y unos 500 heridos.